tardes, gracias por la invitación al museo, gracias pues, por venir, ¿no? Y ver algunos trazos, algunas reflexiones en torno a un problema que es un gran problema ahora, que se llama el Esequibo, pero que poco, por supuesto, conocemos, y tiene que ver con lo que ha sucedido pues, en el marco de la fundación de la República, cómo se ha ido explicando esto. Tiene ese nombre, Esequibo, Problema y Soberanía, Trazos Históricos Geográficos. Lo hicimos de la manera más somera, para que por supuesto se entienda de la mejor manera posible. A ver, García, lea por favor. Ay, compañero, usted. El pueblo venezolano debe saber por fin dónde empieza la patria y dónde termina. No es posible que todo el pueblo de Venezuela ignore todavía qué forma tiene su madre geográfica. Fíjense, esto es una cita de Andrés Eloy Blanco, bueno, gran poeta venezolano, político también del año 1941, pero hoy sigue teniendo, por supuesto, bueno, un contenido extraordinario, porque pocos conocemos nuestro territorio, conocemos lo que nos enseñan en la escuela, que alguien señaló que había que enseñar, pero todo el territorio no lo conocemos, ya lo vamos a ver. Pásale. Cuando nosotros hablamos del Esequibo y si hacemos una encuesta en la calle, le preguntamos a la gente qué es el Esequibo, la mayoría de la gente tiene esta idea en la cabeza que está allí, ¿verdad? Totalmente oscura, con dos interrogaciones, ¿qué será eso? Si le preguntas por qué se llama Esequibo, bueno, peor, ¿por qué se llama ese territorio Esequibo? ¿Cuál es su origen? Pásala. Pero puede pasar que tenga esta idea también, la idea que casi todo el mundo tiene en la cabeza, ¿verdad? Un territorio con una línea, y dice zona de reclamación, y tiene unas líneas. Y por ahí me preguntaba Aura en estos días, ¿había esas líneas? Bueno, eso es una referencia internacional que se hace para explicar o señalar los lugares donde hay reclamación. Pero ¿qué hay allí en ese espacio que tiene unas líneas? Fíjense que estas líneas no son negras, ¿no? Ahí tienen color verde y en color rojo, marrón. ¿Por qué? Porque es la reclamación que hacen dos estados de Venezuela, los cuales fueron despojados de su territorio, ¿no? El estado, hoy estado del Tamacuro, en ese tiempo era territorio federal, y el de abajo se llama el estado Bolívar. Imagínense, ese era el verdadero mapa del estado Bolívar, le falta un gran pedazo que no lo tiene, pues. Esa es la razón que tiene los dos colores. Pero la mayoría de la gente no tiene esa idea en la cabeza. Más allá de eso, ¿qué tenemos en la cabeza sobre el Esequibo? Hacemos nosotros la reflexión interna, poco tenemos. Lo que algún día nos dijeron los que somos más viejos en moral y cívica, alguna vez hablaron de eso, en premilitar en cuarto y quinto año en la frontera, por allí el Acuerdo de Ginebra, el Protocolo de Puerto España y absolutamente nada más. Por supuesto lo estudiamos para el examen y luego se nos olvidó. Esa es la realidad. Es un problema grave porque es un problema del contenido de la nación, que tiene que reconocerse en su territorio. Ahora, ¿cómo nos reconocemos si no lo entendemos, si no lo conocemos? Y lógicamente el llamado al Ministerio de Educación, a las personas que tienen que llevar esta política de frontera, a que todo lo expliquen. Pero fíjense, nosotros lo empezamos a conocer o a tocarlo ya en cuarto año, quinto año, quizá en primer año antiguamente, pero ¿desde cuándo tenemos que conocer el territorio? Yo por ahí tengo mi hijo que vino hoy, tiene 7 meses. Bueno, la idea es que desde que tenga un año empiece por lo menos a revisar el mapa y a conocerlo, para que cuando tenga 20 ya se sienta que ese territorio es suyo para que lo pueda defender. Fíjense, cuando el proceso bolivariano toma el poder, teníamos, los que más viejos también se acuerdan, Ángel se debe acordar de eso, teníamos aquella cosa que nos enseñaron en la cabeza territorial, decían, ¿por dónde limita Venezuela en el norte? Venezuela limita por el norte con el mar Caribe. Eso es lo que teníamos en la cabeza, y al este, y al oeste, y al sur. Entonces parecía que la delimitación de Venezuela llegaba hasta la playa, porque si usted se metía en la playa y se metía en el agua, ya ahí estaba en otro lugar. El comandante Chávez y, por supuesto, el Estado Revolucionario empezó a revisar esto y empezaron a fijarse límites. Estos son los límites que tenemos, que mucha gente desconoce también. Fíjense, nosotros tenemos aquí un país, ¿verdad?, que es un insular, Trinidad y Tobago, por cierto, por 10 años no fue parte de Venezuela, ¿no?
tenemos un límite con una potencia de la OTAN, que no se nos puede olvidar, se llama Francia. Tenemos límite con otra potencia de la OTAN, los Países Bajos, los que la gente popularmente llama Holanda. Con los Estados Unidos tenemos límites, y tenemos límites allá con Colombia, y todo este mar es el mar de Venezuela, pues el mar territorial venezolano, que cuando vamos a kilómetros tiene casi lo mismo que la parte terrestre del país, o sea que es un país muy grande, muy grande. El problema lo tenemos acá. Cuando empezamos a revisar este mapa de límites, entonces acá vemos las líneas, las rayas estas negras o azules o rojas o verdes, pero fíjense que no están delimitadas. Y ahí dice Guyana, y pareciera que son las aguas territoriales de ese país, de la República Cooperativa de Guyana. Pasa. Y fíjense esto, miren nuestro actual mar territorial y el real mar territorial que tenemos, que es todo esto que está aquí, que es lo que explica la discusión que hubo hace unos días con la plataforma, que el mar territorial de nosotros es esto también, esto que está acá. Es decir, que no es el mar Caribe, como nos decían en la escuela, es el mar Caribe, en el norte del mar Caribe, y es el Atlántico también, porque el Atlántico está aquí, que es nuestro el Atlántico también, es la fachada, decía el presidente Chávez, la fachada atlántica. Poca gente tiene la fachada atlántica en la cabeza. ¿Y la fachada atlántica significa qué? Bueno, significa relaciones con un continente gigante que está pasando el Atlántico, que es África, por supuesto, que es África, un gran continente. Nosotros lo tenemos casi oscuro, ¿no? No lo vemos, no lo observamos porque esto actualmente no es, o no quiere, o no debe, o alguien no quiere que sea de Venezuela. Sigue. Y fíjense cómo quedan las fachadas aquí, ¿verdad? La fachada del Caribe y la fachada atlántica. Ese es el mapa de Venezuela real. ¿Qué falta aquí? Esto es grave. Este mapa estaba colgado en una página del Estado venezolano hasta hace muy poco. Ese mapa estaba colgado allí. Cuando uno lo revisa dice, oye, pero el que montó este mapa, ¿qué le sucedió? Ok, ganamos acá y perdemos este territorio. Hace poco hubo la enmienda y entonces rápidamente se montó el real, el que es. Pero esto son parte de las críticas que nos tenemos que hacer, porque ese mapa tenemos que conocerlo en su total dimensión. Y bueno, llegamos a la zona en conflicto. Fíjense, aquí hay un país que pocos conocemos también, se llama la República Cooperativa de Guyana. ¿Por qué lo conocemos poco? ¿Por qué será? Bueno, los referentes que nosotros tenemos en la cabeza y las cosas que hacemos cotidianamente, en el caso de Mérida, por ejemplo, que es el deporte, en este caso el fútbol, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ese referente deportivo, vamos a las eliminatorias de América del Sur, ¿y con quién jugamos? Jugamos con Brasil, con Argentina, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, pero fíjense, con el vecino que está aquí, que está al lado, que también forma parte de América del Sur, con ese nunca jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Con el otro vecino que está acá, que es Surinam, tampoco jugamos, y mucho menos con la colonia que está aquí. Aquí hay una colonia. Sí, nosotros hace unos años celebramos los 200 años de la independencia y este territorio aquí todavía es una colonia. ¿Una colonia de quién? Bueno, aquí hay una base, por supuesto, de la OTAN. Es una colonia de Francia. Es una colonia de Francia. Y tan colonia es que desde aquí se lanzan los misiles y se lanzan naves espaciales y cosas de estas al espacio sideral. Deja el siguiente, no, deja el anterior. Ok. Ahora, cuando vemos este mapa, ¿qué observamos? Bueno, observamos que la mitad de ese país está sombreado, es decir, está en reclamación, y la otra mitad es lo que correspondió alguna vez, antiguamente, ya lo vamos a ver, a los holandeses y después a los ingleses. Es decir, que la mitad de Guyana no es de Guyana, que es la razón por la cual ellos enérgicamente pues pelean ese territorio. La mitad, fíjense lo que estamos hablando, la mitad del territorio, es la mitad de su mar también. Siguiente. Y esto es lo que dice nuestra Constitución. Compatriota, por favor, léalo. Ay, licenciado Mario, de verdad, no
Tratados. de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, es decir, un criterio jurídico colonial. Nosotros decimos que es más antiguo, ya lo vamos a ver, es más antiguo la ocupación de ese territorio. En la Constitución está establecido esto, porque los que lo escribieron desde la perspectiva occidental, por supuesto. Y bueno, toman como fundamento lo que la metrópoli antes estableció. Pero vamos a leer la de Guyana, la compañera, patriota. Usted, por favor, sí. Esto es de la Constitución de la República Cooperativa de Guyana. Que pudieran Ser declarada como parte del territorio del Estado por ley del Parlamento, Constitución de la República Cooperativa de Guyana, 1910. Fíjense que ellos aquí están asumiendo que parte de su territorio está en reclamación. Lo leemos bien, comprometida en el área de Guyana junto con otras áreas. ¿Cuáles son esas otras áreas? Bueno, la mitad del país que está en reclamación, que es de Venezuela, porque ellos lo saben ya, lo tienen en su Constitución. Fíjense cómo está de claro, o está clarísimo el gobierno guyanés, el Estado guyanés en torno a esto. Y nosotros tenemos que utilizar estas herramientas para poder ir a la ofensiva diplomática. Esto es la división político-territorial de Guyana hoy. Entonces, fíjense lo que pasa lo que son los estados en Venezuela. Estos serían los estados en Venezuela. Fíjense la mayoría. Este estado, o esta provincia, o este territorio, ¿verdad?, estadal, local de Guyana, está en territorio venezolano, obsérvenlo. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí está el río Esequibo, que ya lo vamos a ver, que es la del límite. Y realmente, ¿qué hay en la Guyana Esequibo? ¿Qué lo conforma? 1, 2, territorio. Esa es la verdad. Ahora, ellos están administrando, esto es clave, por supuesto, administrativamente y de facto, un territorio que no les pertenece. Es decir, que ahí eligen alcalde, ahí eligen gobernador, ahí eligen concejales, ahí hay autoridad, ahí el Estado Nacional también invierte. Hace unos días hubo un acuerdo con Brasil para hacer unas carreteras. Fíjense lo que significa. ¿Y qué significa también? Que los habitantes de estos territorios son, o la gente que vive allí, pues son venezolanos. Son venezolanos. Al ser venezolanos tienen unas autoridades, si lo viéramos de esta perspectiva, pues irritan, no son sus autoridades. O no se eligieron dentro del marco constitucional venezolano. Aquí vemos el límite. Este es el río Esequibo, que ya lo vamos a ver con detenimiento. Y se ve mejor. Fíjense la cantidad de recursos que hay acá, que es la explicación que ya la vamos a ver al final, y fíjense lo que hay aquí. ¿Dónde están las zonas de selva, de planicie? ¿Dónde están las zonas ricas en minerales, que son zonas que están relacionadas con el escudo guayanés? Bueno, precisamente en el territorio de Venezuela. Aquí se ve perfectamente en este mapa. Fíjense acá, son zonas altas, por supuesto, y de muchísima agua, ¿no? Guayana Esequiba, es decir, Venezuela, y este es el territorio guyanés que es reconocido por Venezuela. Cuando nosotros, el Estado venezolano reconoció a la República Cooperativa de Guyana, ¿qué reconoció? Bueno, este territorio que está aquí. No reconoció este. Es decir, que gran parte de esa república ¿está en qué? ¿Está en qué condiciones? Está en condiciones pues de debate, de reclamación, de discusión. Aquí observamos nuevamente esto que lo volvimos a poner para hacer énfasis en esta idea. Esto es el Estado Bolívar, o sería parte de lo que es el Estado Bolívar hoy, y esto es parte del Estado hoy del Tamacuro, que está en reclamación también allí. A menos que cuando se logre, por supuesto, recuperar, se haga otro Estado aquí. Pero fíjense lo que estamos hablando. Ya van a ver la extensión. Y esto es parte del problema que hemos tenido. Dice allí, la pasividad de los gobiernos, de todos los gobiernos de la Cuarta República, de que se fundó la República, permitió la pérdida
de amplia zona. Bueno, esto era Venezuela, lo perdimos con Brasil, La Guajira, y ahora esto no lo hemos perdido todavía lo reclamamos. Pero fíjense cuántos kilómetros hay aquí, ¿no? Con Colombia, claro. ¿Cuántos kilómetros hay acá? Estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros, es la mitad de nuestra superficie en tierra. Y por supuesto surgen las preguntas, ¿qué es el Esequibo? ¿Por qué se llama así? Es una de las preguntas que hay que hacer por allí. ¿Por qué se llama Esequibo? Una encuesta, ¿no? Eso sale inmediatamente. ¿Desde cuándo lo estamos ocupando? ¿Qué extensión tiene? ¿Cómo es? Sigue. Guayana Esequiba o territorio de Esequibo. Tiene esos nombres. Trazo geográfico. En un territorio, fíjate, es un territorio en reclamación. Fíjense las cifras que hay allí. Que tiene una extensión de 159.500, o sea, casi 160.000 kilómetros cuadrados. Eso es 14 veces, más de 14 veces el territorio de Mérida. Nos lo pusimos en esta relación para que tengamos idea en la cabeza. 14 veces y algo más el territorio de Mérida. ¿Cómo será un estado que sea 14 veces el estado de Mérida? ¿Será pequeño? Como dijo por ahí alguien hace unos días, un personero dijo, no, eso es una tierra perdida, inhóspita, eso es un territorio marginal, eso es una isla perdida en la selva. ¿Alguien dijo eso? Hace unos días en la prensa, todo el mundo sabe quién es. Alguien señaló eso, pero cuando uno va a los números, estamos hablando de algo que tiene un territorio que es 14 veces y algo más de grande que el estado Mérida. Imagínense lo que es, ¿no? Es decir, como que hubiese, no sé, 14 cordilleras como esta junta. Sigue. Forma parte del escudo, ahí se me pasó, forma parte del escudo guayanés, y el río Esequibo está entre el río Esequibo y el hito del Roraima, que ya lo vamos a ver. O sea que es un gran territorio. Por cierto que firmamos esto de manera írrita, ¿no? El 32. Río Esequibo, y aquí está el Roraima. Y aquí hay un hito que ya lo vamos a ver también, que es la triple frontera entre Guyana, Brasil y Venezuela, aceptando en ese tiempo que ese territorio lo habíamos perdido y que era guyanés. Ahora esto está en reclamación, pero fíjense lo ancho, ¿no? Ok, déjalo ahí. Cuenca hidrográfica. Este es otro dato que es clave. Miren las líneas azules. Miren las líneas azules, solo las líneas azules. Cada línea azul es un río. Claro, es un río. Es un afluente del gran río que es el Esequibo. Cuando uno ve este mapa se da cuenta que toda la cuenca es venezolana, completa. O sea, todos los ríos que nutren y alimentan al río Esequibo son venezolanos o nacieron en Venezuela. Obsérvenlo bien, todo. Es decir, que el agua que estamos produciendo en todo el territorio de Venezuela, ¿a dónde va? ¿Quién se va a beneficiar de eso? ¿Quién se beneficia de eso? Fíjense esta reflexión que hay que hacerse. ¿Cuánta agua hay aquí? Ya vamos a ver la cantidad de ríos que hay. ¿Cuántas están contaminadas? ¿Cuántas están en estado primigenio, por decirlo de una forma? ¿Cuántas se encuentran de manera virgen? ¿Qué recursos hay allí? Claro, pero fíjense, hablemos solamente en este caso del agua, lo que está encima, lo que tú puedes observar. Miren la red hidrográfica, pásala. Este es el río Esequibo. Claro, este es el río Esequibo, pero fíjense lo largo, ¿no? Miren lo que hay acá, hay selva. Esto es madera, por supuesto. Y si es madera es oxígeno también que hay acá. Y si hay oxígeno y hay madera, ¿qué más hay? Hay mucha lluvia. ¿Y qué más hay aquí? Biodiversidad. Sin tocar como dice Ángel, sin tocar el subsuelo, solamente la parte de encima, ¿no? Pásala. Río, fíjense lo ancho que es. Aquí hay un transbordador, sí, fluvial, pero fíjense lo ancho, pásala. Estos ríos que vamos a mostrar son afluentes. Miren estos afluentes que están aquí. Burro, pásala. Miren esta maravilla que hay acá. Había en el río La Pedregosa, hace unos años son perros de agua, ¿verdad? O nutrias, pues. Están allí. Los tiene Isabel, pásala. Fíjense la fronda que hay acá, ¿no? Fíjense pásalo. Esto es una sabana. Ahí, por cierto, hubo una rebelión hace unos años, en el 69, ya hablaremos de ella.
Estos son zonas, por supuesto, de producción, pues, agrícola, pudiesen ser zona de producción agrícola, pásala. Otro río, Regua. Las zonas montañosas que están relacionadas con el escudo guayanés. Miren esto que está aquí, cerca de las cataratas, ya la vamos a ver. Fíjense lo que hay. Busque una casa, busque un pueblo, busque alguna basura, busque algún elemento antrópico. No existe. Está virgen. Y estas son las cataratas. Uno dice que esto está en el África y la gente le puede creer. Dice que esto está en, no sé, en el sur de África y la gente te cree. No, esto es en territorio venezolano. Ahí mismo, que no conocemos. Esto es igual a electricidad, claro. ¿Esto es igual a qué? Electricidad. ¿Cuántos litros de agua hay aquí? Pasa a la siguiente. Y fíjense la altura que tiene esto, ¿no? La misma catarata vista de otro ángulo, cantidad de agua, muchísima fuerza hidráulica, bueno, muchísima electricidad potencial. Adelante. Otro salto más pequeño. Ajá. Sigue. Fíjense, esto es en el sur de la Guyana Esequiba, otra zona de sabana. Son zonas, por supuesto, de producción agrícola y pecuaria. Sigue. Bueno, esto es maravilloso. Esto es dos afluentes. Observen esto. Con lo mismo, vamos a hacer el experimento de buscar una casa aquí, un centro comercial, un trolebús, alguien tirando basura. Bueno, no existe. Zonas casi vírgenes. Fíjense, y aquí hay dos ríos que casi no se ven, que hay uno y está el otro, por la cantidad de fronda. Por supuesto, aquí la cantidad de lluvia es gigantesca y la diversidad. Siguiente, otro río, son dígale anterior, afluentes del Esequibo. Siguiente, fíjense esto. Por supuesto, eso es una autopista. Lógicamente, esto es una autopista, ¿verdad? Es una autopista. Es decir, en vez de usar el asfalto, usamos el agua para poder movernos. Siguiente. El mismo río, fuerza hidráulica. Sigue. Todo esto, vuelvo a repetir, afluentes del Esequibo. Siguiente. Este sector, aquí hay gente, ¿verdad?, utilizando los carros del Esequibo, pues. Sector de Surama. Siguiente. Miren esta maravilla. Es todo paisaje del escudo guayanés. Pues. Ese es el Esequibo ya desembocando. Tiene el estuario, uno de los estuarios más grandes de América, es de ese río. El siguiente, fíjense el tamaño de la isla que hay aquí. Esto es el Roraima. Este es el Roraima. Pasa a la anterior del mapa. La primera del mapa. Vuelve a la del mapa. Vuelve. La del mapa hidrográfico. Sí. Déjala. Entonces busquemos los nombres aquí y los empezamos a ver. Fíjate, aquí dice Regua. Ya lo vimos allí. Aquí dice Burro. Aquí está el Potaro. Fíjense, aquí se ven pequeños. Se ven pequeños, ¿no? Ahora, si eso que se ve tan grande en la realidad es pequeño, ¿cómo es esto? Estamos hablando de 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros de vías entre la frontera con Brasil y el Atlántico. Un gran río el Esequibo, muy grande. Pásalo. Y este es el hito. Esto está en el Roraima encima. Por cierto, esto lo firmó Juan Vicente Gómez, ¿no?, que pues se pusiera esto allí. Aquí está Guyana, Venezuela y ahí está Brasil. Ahora, ¿qué pasa? Que este pedazo es de nosotros también. En realidad es una frontera entre Brasil y Venezuela. Algún vivo, ¿verdad?, logró que esto fuese así. Nos despojaron de más de 14.000 kilómetros cuadrados con este hito que está acá. Ya vimos dónde queda. Si alguno puede ir o va alguna vez, bueno, sáquele la foto, ¿verdad? Pues esta es la demostración del despojo y además del atontamiento, por darle una palabra, de los que firmamos a veces, o firman a veces los jefes del Estado, ¿no? Trazos históricos, para entrar en la parte antropológica. Fíjate, la Constitución dice que tiene que ver con lo
lo que estableció la Capitanía General de Venezuela antes de la independencia. Entonces, si ese fuese el criterio, estamos hablando de 300 años quizás. 300 años, ¿por qué? Por lo que los españoles nos heredaron, o heredamos nosotros de los españoles. Pero cuando vamos a la antropología, ¿desde cuándo estamos ocupando esos territorios? ¿Quién ocupó esos territorios? ¿Lo ocuparon quiénes? Los tatarabuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos de los que hoy son venezolanos. Es decir, los primeros aborígenes, unos de origen caribe, otros de origen arawak, que estaban ahí, que siguen estando ahí, y hoy con la nueva constitución, la del 99, se asumen como nación, ¿sí?, dentro de un Estado que los reconoce como Estado multinacional, plurinacional y multiétnico. Es decir, que ¿qué están aportando ellos? Además de su cultura, de su tradición, de su medicina, están aportando la ocupación que hicieron desde hace 7.000 años, que es un criterio antropológico. No lo quieren, o algunos no lo quieren utilizar, pero es que nosotros tenemos ahí, imagínense lo que es esto, 7.000 años antes del presente, hay gente de allí ocupando, que hoy tienen una nacionalidad que se llama venezolano. Ese es un criterio clave que no estamos utilizando. Y es lo que explica que en una rebelión que hubo, los que se rebelaron dijeron que ellos querían pertenecer a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque saben que esos territorios, bueno, fueron habitados por sus ancestros, que hoy son venezolanos. Y por supuesto hasta hoy. Entonces tenemos 3 momentos que tienen que ver con el Esequibo. El primer momento es este, ocupación aborigen prehispánica. Entonces estamos hablando de 7.000 años hasta 1498, estamos hablando de cuántos milenios estamos hablando de ocupación. No es que eso lo estamos ocupando hace 300 años, 200, por allá 20 días, de manera marginal, como dijo alguien. No, tenemos milenios ocupando eso. Milenios. No solo ocupándolo, sino protegiéndolo. Porque los que estaban allí, o vivieron ahí antes que nosotros, pues no lo acabaron, no lo destruyeron, no lo agredieron. Y por eso está así como vimos, ¿no? Y luego, por supuesto, la delimitación colonial, aquí dice interimperial. Y esto es importante pararse allí, porque ustedes saben perfectamente que a principios pues, de siglo XV, XVI, hubo en Europa una cantidad de enfrentamientos entre las potencias. Una potencia era Inglaterra, otra potencia era Portugal, otra potencia era España, otra potencia era Francia, y una potencia emergente que era Holanda. Estaba empezando a emerger. ¿Qué pasaba entre esas potencias? ¿Qué sucedía entre esas potencias? Habría relaciones de cariño, de amistad, de solidaridad, de participación solidaria. No, había relaciones de conflicto por los territorios. Y había guerras, y guerras largas, ¿no?, cruentas, difíciles. Y esas guerras terminaban siempre con un tratado entre el que perdía y el que ganaba. Y en ese tratado, ¿qué se repartían? Claro, pero se repartirían la casa del rey, se repartirían el territorio de la metrópoli, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Generalmente se repartían los territorios allende al mar o al océano. ¿Qué territorios se repartían? Los que ni siquiera conocían. Había un rey que firmaba, bueno, vamos a entregar, por decir algo, Trinidad, como se entregó Trinidad. Y el rey había alguna vez pisado Trinidad, conocía a Trinidad, la había visto, le había puesto el ojo, había estado ahí, se había bañado en la playa. Nunca. Pero así se hacían esos acuerdos. Y así nosotros tenemos la historia de América, hablando solo de América, de cantidad de ejemplos de cómo se despojaban y se pasaban los territorios. Y a veces se los pasaban y se los volvían a devolver, y a veces se unían. Con Felipe II, España y Portugal, por ejemplo. Se hizo el imperio más grande que ha existido, donde no se ocultaba el sol. Y después se desmembró. Y así esta metódica se usó para, bueno, delimitar los territorios que hoy son americanos. Es lo primero, fíjense, siglo XV, finales del siglo XV. Y ahí es el tercer viaje de Colón, 1498, y por casualidad, en uno de esos barcos de Colón, de su hermano, de Diego Colón, había un practicante, un tripulante que tenía este nombre, Juan Esquivel. Y ese es el primer europeo que se dice que estuvo allí y reconoció este territorio. Y el nombre de él se fue transformando
Y en 1499 Alonso de Ojeda le puso a ese territorio una deformación de su nombre. Y esa deformación de su nombre se llama Esequibo. De ahí viene el nombre. Alguien pregunta, oye, pero es un nombre indígena. Ese es un nombre, ¿de dónde salió ese nombre? ¿Quién se lo puso? Piense cómo apareció. Poco lo sabemos, por supuesto. Por una casualidad de alguien que estaba en un barco. Entonces, lo primero es, ¿qué nombre le vamos a poner a ese territorio? El nombre que seguramente tenía, y hay investigación antropológica que hay que hacer larga, después de 4000 años de ocupación, que algún nombre tendría que tener, por supuesto. Ese es el primer problema que tenemos allí. Pásala. Aquí vemos el tercer viaje, que es el morado, ¿no?, que está aquí. Fíjense por dónde pasa. Ahí lo se observa perfectamente y bueno, en esa revisión casualmente pasan por ese lugar. Siguiente. Fíjense, casi 100 años después, con la gente viviendo allí, los ocupantes originales, se funda un fuerte en el río Esequibo, que realmente no tuvo una mayor repercusión. Pasa a la siguiente. Pero sí se establece este mapa, uno de los primeros mapas de la provincia de Guayana. Fíjense qué establece como Guayana. Este es el Amazonas. Recordemos que hubo el Tratado de Tordesillas que dividió los territorios portugueses y españoles. Este es el Esequibo y allá está el Orinoco. Todo eso se supone que era territorio español. Es decir, donde está Guyana francesa, donde está Surinam, y donde está la República Cooperativa de Guyana y donde estamos nosotros, pues, Venezuela. Del siglo, finalizando el siglo XVI. Pásala. Pasa la anterior. Bueno, fíjate, si nosotros busquemos el Orinoco. ¿Dónde está el Orinoco? Obsérvalo. ¿Dónde está el lago de Maracaibo? Boquibacoa. Se observa perfectamente. Ahora, ¿dónde está el Esequibo? ¿Dónde está el Amazonas? En un territorio gigantesco. Vuelvo a repetir, producto de un acuerdo entre dos reyes que jamás habían visto, bueno, América, nunca. Este es el primer mapa, uno de los primeros mapas que se conocen sobre ese territorio. Aquí hay, por supuesto, jurisdicción española, que es lo que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Que tenemos jurisdicción porque nos lo heredaron la metrópoli. Primer establecimiento, fíjense, 1614, empezando el siglo XVII. ¿Un establecimiento para qué? Para sembrar en el río. Ahora, ¿qué pasa inmediatamente? Ahí empieza el problema. 1621, los holandeses también ocupan el río. Ahora, nosotros lo ocupamos al oeste y ellos al este, que es donde debe estar actualmente la frontera. Obsérvenlo allí. ¿Qué hacen también? ¿O qué tratan de hacer? Bueno, cultivan caña de azúcar, pero está la compañía de las Indias Occidentales. ¿Qué hacía esa compañía? Bueno, extraía todo lo que podía y lo vendía en el mercado europeo. ¿Qué es todo lo que podía? Bueno, ya vimos todo lo que hay allí, ¿no? Muchísima madera, por supuesto, muchísimos productos. En 1623, producto de la guerra, entonces parte del ejército holandés toma posesión, es la primera vez que se toma posesión de ese lado oeste del territorio de Esequibo. Pásalo. Y los límites, vamos a leerlos, compañeros, léalos por favor. Los límites de la provincia. Imagínense lo que era la provincia de Guayana. Lo que hoy nosotros conocemos, parte de esa gran provincia, lo que hoy es actualmente el estado Bolívar, una gran parte. Pero fíjense que esto es importante, el límite este. ¿El límite este dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué territorio? Guyana holandesa. La Guyana. Es decir, que lo que actualmente es la República Cooperativa de Guyana en ese tiempo no era inglés, ¿no? Era holandés. Pero estaban al este. Sigue. Desde 1777, bueno, se funda, como todo el mundo sabe, la capitanía y se establece entre el emperador español, el rey español,
y las otras potencias un límite. Ahí lo establece bien claramente. El río Esequibo, es decir, entre Holanda y España. O sea que aquí también aparece este territorio como territorio de la metrópoli de España. Pásalo. Y esto sería la capitanía. Fíjense lo que era la provincia de Guayana. Fíjense lo que era la provincia de Guayana. Es decir, que esta parte actualmente, como ya dijimos, debería ser parte del Estado Bolívar. Y fíjense lo que era en ese tiempo, lo que hoy actualmente es el Tamacuro. Aquí está este pedazo gigante. Un estado, bueno, extraordinariamente grande. Pásalo. 1814, nuevamente hay un conflicto bélico que ustedes conocen, que es el conflicto que lleva pues, a la guerra a Francia contra las otras potencias, donde Napoleón pierde la guerra y hay otra división de territorio. Y finalmente allí los holandeses le entregan a los ingleses esa parte del territorio que se llama, o se llamó a partir de 1831, la Guayana Británica. Otro acuerdo entre gente que jamás había estado en América, que nunca conoció qué era esto, y entregaban alegremente pues, los territorios. Delimitación republicana internacional. Recordemos que en 1814 alguien dirá, pero ¿por qué nosotros no reclamamos en 1814 si en 1811 se había fundado la República? Recordemos que en 1814 estábamos en plena guerra. No por casualidad es el año de la muerte de Boves, ¿sí? Es el año de la huida de Caracas, es el año bueno, de ese grave enfrentamiento que hubo, que llevó muchísimos venezolanos a morir. Entonces, ¿qué estado teníamos nosotros para discutir estas cosas? 1814 estamos hablando. Sí, muerte de Boves allá en Urica, Bolívar huyendo. No se había fundado Colombia, pásala. Pero esto ya es 1824, 10 años después. Ya se había fundado la República de Colombia, que algunos llaman Gran Colombia, que jamás tuvo ese nombre, es la República de Colombia, la original, la que fundó Bolívar. Decía Chávez que ese nombre lo trajo Miranda y después lo usó Bolívar y lo llevó por toda América. La República de Colombia original, que es esta. Fíjense el mapa de la República de Colombia. ¿Qué hubiese pasado si nosotros, los venezolanos de esa época, los colombianos de esa época, hablo de todos los colombianos, no hubiesen deshecho el país, ¿no? Fíjense lo que sería. ¿Dónde empezaba Venezuela? ¿Dónde empezaba Venezuela? ¿Dónde empezaba la Colombia? ¿Dónde empezaba la tierra de los panameños? Porque esto también pertenecía a la República de Colombia. Fíjense, Ecuador, lo que es Ecuador hoy, Panamá, Colombia, la actual Colombia y Venezuela. Pero vemos este territorio que está aquí. Esto es el Esequibo. Este es un mapa de 1824. ¿Qué está claro? Estamos hablando ya de la República. Ya se había fundado la República de Colombia, ya había habido la victoria de Boyacá en 1819, Carabobo en el 21, y el ejército venezolano estaba ya terminando de combatir en Perú. Recordemos Ayacucho en diciembre de 1824. Pásala. Este es un detalle, fíjense el detalle de ese mismo mapa. Observémoslo. Observen acá y observen el río. Fíjense, incluso hay una pequeña porción que está al oeste del río. Al este del río, pásalo. Finalmente, entramos en los momentos complejos. Este personaje es un prusiano, Schomburg se llama, ya lo vamos a ver su nombre, que es un nombre que no se nos puede olvidar nunca, ¿verdad? Porque este señor, que era un naturalista, pagado por Inglaterra, le dio la base científica, entre comillas, al despojo. Ya vamos a verlo, pásalo. No se nos debe olvidar la cara, ponla de nuevo. La cara de este señor, ¿verdad? Este, por supuesto, en el liceo, en la escuela, jamás nos lo muestran, nunca. En la universidad, mucho menos. Pero hay que verle la cara. Bueno, este es el señor. Este es parte de los responsables. No políticos, pero sí de manera académica, científica. O sea, cómo utilizar la información académica, científica para despojar a un país de su territorio. Pásalo. Vamos a leerlo un momentico. Allá, compañero.
Fíjense la fecha, ¿no? 1835. Cuando uno observa esto y se va a lo que pasó en Estados Unidos y busca la fecha, te encuentra un paralelismo. ¿Qué hicieron los Estados Unidos a partir de su independencia y como política expansionista? Bueno, lo mismo que hicieron sus abuelos, ¿no? En este caso lo estaban haciendo los ingleses. ¿Qué hicieron? Empezaron a expandirse. ¿Hacia dónde? Al oeste. Así como se apoderaron de Texas. Bueno, así como se apoderaron de este territorio. Igual, fíjense lo que dice acá abajo. La migración de los colonos británicos. ¿Por qué migraban? ¿Cómo pasaban el río y podían vivir en otro lugar? Tiene que ver con algo que se llama soberanía, ¿no? El Estado venezolano en 1835 tendría algún puesto militar en ese lugar para evitar esto. Lo mismo que pasó en México, igual. La misma metodología para posesionarse de territorio. Estamos hablando, fíjense esta línea, 141,000. 10 veces el Estado de Mérida. Más. Pásala. Fíjense la primera línea, 4,920. La segunda y la tercera, 203,000. Y cuando esto pasó, hubo un debate, por supuesto, hubo una disputa en 1850, la disputa se mantuvo, se trató de parar, se mandó un delegado a Londres, pero fíjense lo que el hombre estaba pidiendo, 203,000 kilómetros. Y el Esequibo hoy tiene 159, 160,000 casi, es decir, lo que tiene actualmente más 40,000 encima. ¿Qué significa eso? Pásala. Significa que estas son las líneas, estas son las primeras. Este es realmente el límite original, el Esequibo. Esto es la actual frontera y esta fue la primera línea. Fíjense, de un plumazo, sin ningún tipo de argumento histórico ni jurídico, bueno, se apoderaron los ingleses de toda esta franja gigantesca. Pero no se quedaron allí, pasa la siguiente. Esta es una estampilla que salió con las 3 líneas. Fíjense la primera, miren la segunda y fíjense la tercera. Cuando uno se pone a analizar la tercera, está hablando que Ciudad Bolívar no sería Ciudad Bolívar. En ese tiempo Angostura no sería Ciudad Bolívar. Fíjense dónde está. Porque ¿qué estaban buscando los ingleses? Lógicamente que estaban buscando los ingleses como buscaron en Estados Unidos cuando tomaron posesión del Mississippi. Estaban buscando el Orinoco. Eso es lo que pasó, estaban buscando el Orinoco. ¿Por qué estaban buscando el Orinoco? No había petróleo en ese tiempo, estamos hablando, fíjate, del siglo XIX, pero ¿qué están buscando? ¿La entrada hacia dónde? Bueno, claro, el Orinoco es una gran avenida gigantesca que va hacia dónde. Bueno, a Colombia, que te hace frontera con Brasil, te hace también la entrada a los llanos, te hace la entrada a los Andes, eso es lo que están buscando ellos. Clarísimo. Y fuimos a negociar con esto. Fíjate, fuimos a negociar con esto. Y los negociadores que fueron a negociar con esto, que por supuesto eran totalmente irritados, dijeron, bueno, de que nos quiten todo, porque ese fue el criterio, mejor que nos quiten un pedazo. Y aceptaron la primera línea, o aceptamos la primera línea, ponla la anterior. Cuando uno observa la frontera actual y la primera línea, fíjense, pero que cuando estamos viendo esto, el menos malo, o el mal menor, es de 150,000 kilómetros. Sí, no es, claro, no es un pedacito de tierra para hacer un ranchito, no, es una gran cantidad de territorio, gigantesco. Y además el río, ¿no? El río Esequibo completo. Pásalo, que ya lo vimos. Siguiente. Bueno, así llegamos a 1897. ¿A dónde fuimos a negociar? Que ahí empezó el problema. ¿A dónde fuimos a negociar para que nos ayudaran? Acuérdense que ya en ese tiempo empezaba a haber el roce entre las dos potencias, una emergente que eran los Estados Unidos y otra que venía en declive que era Inglaterra, el Reino Unido. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a negociar con el que nos puede ayudar, aquel que dijo que América para los americanos, y nos fuimos a los Estados Unidos. Fíjense la fecha, 1897, el Tratado de Arbitrio de Washington. Y entonces llegamos a un acuerdo. ¿Y a dónde vamos a discutir? Bueno, en la metrópoli de otra potencia. Y entonces decidimos irnos a Francia.
o decidieron ir hacia Francia, o presionaron para que nos fuéramos a Francia. ¿A dónde? A París. Y cuando llegamos a París en 1899, ¿qué era lo lógico? Que hubiese unos representantes venezolanos que conocieran la zona, por supuesto, que tuviesen la información y que discutieran sobre ese problema que era Venezuela. ¿Quiénes nos representaron? Claro, había 2 representantes de los Estados Unidos, 2 representantes de Inglaterra, que esos sí fueron, ¿verdad? Además era en París, y un representante en ese tiempo del Imperio Ruso. Se estaban repartiendo el mundo. Recuerden que hace unos años antes se hizo la conferencia de Berlín, se estaban repartiendo el mundo. ¿Qué podía pasar? ¿Fallaron a favor de quién? Bueno, lógicamente a favor de los ingleses. Y el presidente de Venezuela en ese tiempo, que era Ignacio Andrade, por cierto de Mérida, ¿qué dijo? ¿O qué aceptó? Bueno, aceptó el acuerdo, porque de perder todo, las bocas del Orinoco y medio Estado Bolívar actual, era mejor perder un pedazo del territorio. Ese fue el criterio. Terrible, ¿no? Bueno, si ven el mapa de la primera línea se dan cuenta lo que se aceptó. Lo que se aceptó, una cosa, bueno, leonina totalmente, sigue. En el 32, como ya lo dije, el presidente de la República en ese tiempo, el general Juan Vicente Gómez, ¿firma qué? Aceptando la negociación en torno a un límite con Brasil y con Guyana. Al aceptar la frontera con Guyana, está diciendo, ese territorio ya no es nuestro, que es donde está el hito, que es el que vimos hace un rato, ahí en ese lugar está el hito. Y si usted va hoy, lo va a encontrar. 1948, finalmente este señor, me imagino que se lo estaba, las ánimas del purgatorio, diría el comandante Chávez, o los espíritus de la sabana, vaya uno a saber qué, lo estaban remordiendo, lo estaban atacando, tenía remordimiento, le jalaban los pies, qué sé yo, qué cosa pasó. Pero este señor hizo un documento, sí público, que se publicó posteriormente, que era un documento donde explicó toda la negociación que se había hecho leonina en 1899 y salió ese documento en 1948. Este es su nombre, no encontré la foto para ponerla también, la voy a buscar, a seguirla buscando. Ese es el nombre de este señor, era estadounidense. Y el hecho del cuento, bueno, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, por remordimiento explicó qué había sucedido. Cuando nos dimos cuenta, pero fíjense la fecha, cuando nos dimos cuenta, 1962, del 48 y del 62, ¿cuántos años hay? ¿En cuánto tiempo reaccionaba en esa época la diplomacia venezolana, la Cuarta República? Eso hay que explicárselo. Bueno, esperaron no sé cuántos años que la Guerra Fría se organizara, que se acabaran los problemas, qué sé yo, internacionales, y entonces fuimos finalmente a denunciar esto en la ONU y posteriormente, ponlo, no, la siguiente, no te fuiste, adelanta, avanza, la próxima. Ok, firmamos el Acuerdo de Ginebra en el 66, finalmente. Estuvimos discutiendo 4 años allí, recordemos que en el 66 también se independizó Guyana, ¿no? Y ellos tuvieron que aceptar el acuerdo. Fuimos al protocolo a Puerto España, Trinidad. En Trinidad, ¿qué pasó? No nos pusimos de acuerdo. Vamos a darle 12 años más a la discusión. Llegó el año 82. Cuando llegó el año 82 no había sucedido absolutamente nada. ¿Qué hacer? Bueno, vamos a entonces discutir directamente, no quisieron los guyaneses. Vamos a buscar al secretario de las Naciones Unidas. Después finalmente los buenos oficios, hasta el día de hoy. Entonces se está buscando la herramienta de los buenos oficios para poder solucionar este problema. Y hoy, después de todas estas cosas que hemos visto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, los guyaneses quieren extraer el petróleo, ¿sí?, de la plataforma, de su plataforma, de su mar territorial, entre comillas, ¿verdad? ¿Con anuencia de quién? De la ExxonMobil. ¿Y quién está atrás de la ExxonMobil? ¿Quién está atrás? Bueno, el Estados Unidos, por supuesto, y la OTAN. El Estados Unidos y la OTAN. ¿Y quién es la OTAN y los Estados Unidos en América del Sur? Bueno, ya lo vimos, la Guyana francesa, ¿sí?, y todas las islas que nos rodean nuestro mar territorial. Es la explicación de por qué el presidente de la República y el Estado venezolano está haciendo inversiones en armamento, porque es que esto es lo que viene.
Esto es lo que viene. Es una tenaza, ¿verdad? Entre Guyana y ahora Colombia. Pasa a la siguiente. ¿Por qué? Bueno, léalo por favor. Piense todo lo que hay allí. Léalo. Cuando uno revisa esto que está aquí, estos que están aquí, ¿esto es igual a qué? Hoy. Sí, pero las arenas esas son igual a qué. Uno lo lee allí y dice, oye, ¿qué será eso de arena? ¿Qué será eso de cinita? Eso es igual a qué, a este artefacto, a ese que está allí, es igual al celular, es igual a la computadora, es igual a las naves espaciales, es igual a todo eso. El que no lo sabe, ¿verdad? Esa es la razón, son minerales estratégicos para el mundo que está empezando pues, a vivirse en el siglo XXI, esa es la razón. Si uno lo ve así, lo observa de esa forma, quizá ni les para, ¿no? Como se dice en la calle, pero así hay que pararle, porque los que están detrás de esto sí lo saben. Y además de eso, energía hidráulica, es decir, por supuesto, electricidad, agua, gas y petróleo. El oro, diamantes, lo dice allí. Pero lo más importante no es el oro y los diamantes. Estamos hablando, porque fíjate, estamos hablando de la energía fundamentales. Sí, además, pero gas, petróleo, todos los minerales estratégicos y además electricidad. Entonces no es un territorio marginal, como lo quieren vender por ahí, no es una islita perdida, no es para hacer un ranchito. No, estamos hablando de riqueza, ¿verdad? La riqueza que el capitalismo quiere, necesita y le gusta. Ellos, por supuesto, no les interesa si el agua está limpia, si hay bosque, porque el capitalismo no va a pararse en eso, va a depredar todo lo que hay ahí. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad con el planeta? Objetivo 5 del Plan de la Patria. Comandante Chávez, bueno, nosotros tenemos que defender ese territorio. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que toda esa belleza que ya vimos sea destruida, por supuesto. Por sacar, no sé, unas arenas. Estas arenas que, por cierto, en pocos lugares del mundo hay. Y son tan importantes. La bauxita, ¿qué sirve para qué? Claro, es la base del aluminio. ¿Qué se construye con el aluminio? ¿Solo papel para la cocina? No, ¿verdad? No solo papel para la cocina. Eso sería un producto de tercera. No, todas las cosas que estamos haciendo. Siguiente, para terminar ya. Esta es una herramienta muy buena que el comandante Chávez logró llevar a cabo, ¿no? Desarrollar. Se llama el satélite Miranda. Y ese satélite está haciendo las fotos de lo que es el territorio venezolano hoy. Esta es una foto real. El que no las ha visto, métase por favor en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí están, las va observando. Y vea el territorio y el río que está allí, todo lo que hay. Todos los días pasa ese satélite encima. Es decir, que un gran aporte del comandante Chávez del proceso bolivariano para reconocernos. Y bueno, y finalmente esta que les escribo, por supuesto, es de Venezuela, que tenemos que protegerlo, que tenemos que explicar esto donde más se pueda y por supuesto enseñarle a nuestros hijos que hay que crear la patria a partir del reconocimiento. Gracias.